Hola amigos, buenas tardes en este jueves 2 de marzo de 2023. Empezamos el taller 76 con el título de Hitos en lo superior de la rampa y estamos 13. Aquí tengo un mensaje. Ya habéis dejado mensajes. Saludamos a Asunta Cañellas, que nos dice buenas tardes a todos desde Zaragoza. A Juan Antonio, saludos Fernando, buscadoras y buscadores desde Santa Pola, Alicante. El Tucán Volador, un gusto profesor, saludos buscadores, igualmente. Madgo Rodríguez Gómez, buenas noches a todos. JFLG, hola Fernando, me alegro que estés recuperado y nos sigas dando clases. El jueves no pude estar por fuerza mayor. Bueno, pero está grabado. Yule, que nos dice, como de costumbre, Gabón Danorí, hola a todos. Ale Ramos, hola. Y falta un minuto. Una lunera, qué bien veros. Claudia Barba, hola Fernando y amigos buscadores, el mejor día de la semana. Bueno, pues falta un minuto y vamos a ver un taller que contiene datos para toda vuestra vida, porque vamos a ver qué va a pasar en el camino que os habéis propuesto seguir. Edgardo Rubén Radcliffe dice, abrazo grande, amigo. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. Bueno, y ya son las 8. Así que empezamos. Decía que lo que vamos a decir hoy no es para mañana ni para dentro de un año, es para toda la vida. Y aprovecho para deciros que yo por lo menos me guardo todos los talleres en mi ordenador, en una carpeta de talleres y me lo guardo bajándolos. Os pondré en la descripción del vídeo de hoy, os pondré un programa para bajarse vídeos a tu ordenador. A mí me gusta tener las cosas en mi ordenador y así, pase lo que pase, yo las tengo guardadas. Lola Liarte nos dice saludos cordiales desde Madrid y Matías, hola Fernando y buscadores. Bien, pues decíamos el otro día que las reglas y los círculos son importantes porque equivale a volverse uno plenitud, volverse como la divinidad. Y quiero añadir hoy que tenéis los buscadores que ser perfectos. No os sorprendáis. No es excesiva exigencia. Es que nadie como vosotros puede ser perfecto. ¿Eh? Estáis en la mejor posición. Tenéis que ser impenetrables a ataques de los demás. Ser como la plenitud, que no se altera, no se enfada cuando le dan la espalda y ni cuando se ríen de ella, diciendo que es el amigo invisible. Pues no importa. Lo que hagan otros tiene que quedar en ellos. No tiene que afectaros a vosotros. Y tenéis que ser muy eficaces en lo espiritual y en lo humano. En lo humano también. Buscad poner los medios para ser eficaces en vuestra tarea humana. Y vamos a ver entonces 5 hitos. 5 hitos que se van a presentar en vuestra vida. Quizás de alguno no os daréis cuenta, pero yo creo que sí, porque ya estáis avisados. Si no estuvierais avisados, es posible que no os deis cuenta. Pero el primero es el pozo negro. Ya hemos hablado de él. Se da cuando uno ha recorrido el 80 o el 90% de la rampa. Cuando uno está ya bastante arriba, aunque aún le faltan cosas, entonces se da la limpieza del pozo negro. Y esta limpieza se da sola, sucede automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada
para provocarla. ¿Cuándo sucede? Cuando toda la amargura, suciedad, negrura, tristeza, dolor que hay en el pozo negro se vuelve incompatible contigo, buscador. Eres demasiado perfecto para tener ahí un residuo de negrura y frustración. Y entonces saldrá. Y saldrá en forma de nostalgia, soledad, tristeza, lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues una semana puede ser un tiempo suficiente. No quiero decir que todo el día estés así, no, pero cuando te dedicas a darle salida, cuando te quedas tú solo en casa y te metes en una habitación en la que nadie te va a molestar ni a distraer y dejas fluir la amargura interior, entonces llega el llanto que parece que no va a parar nunca. No te avisa, pero tú le esperas porque sabes que estás en el 80% más o menos y sabes que por ahí se da la limpieza del pozo negro. De forma que no te pasará desapercibido, te darás cuenta. Y es buena cosa. Ya digo, 80 o 90% de la rampa. El siguiente paso es el contacto con el fondo. El pozo negro puede darse antes o después del primer contacto con el fondo. Ya sabéis que yo no quiero definir cómo es el contacto con el fondo. Si tenéis duda, no es. Si dudáis, ¿esto será o no será? Pues entonces no es. Cuando penséis que efectivamente lo habéis tenido, escribidme al correo particular fconde@hotmail.com y contádmelo vosotros. Y entonces hablaremos de ello. Si queréis, antes incluso de llamar, podéis leer un verso que hay en el apartado Textos para leer con el fondo de la web sofiaoriginals.com, que debéis visitar. Y a ver si lo que habéis experimentado se parece, tiene cosas del contacto con el fondo, que se describe en El gozo sin causa. Pero, en cualquier caso, ya hablaremos de eso. Y cuando se haya dado el contacto con el fondo primero, tenéis que hacer lo necesario para conseguir el contacto a voluntad. El contacto cuando queráis vosotros. Si queréis todos los días, todos los días. Y para eso tenéis que buscar, daros cuenta de la postura anímica que teníais, de qué hicisteis ese día para que se produjera el contacto con el fondo. ¿Qué portal utilizasteis? ¿O cómo estabais? Y procurad reproducir esa situación. Por eso es muy bueno el diario para que anotéis lo que ha sucedido y el día del contacto con el fondo lo describáis bien y así leyéndolo después, al día siguiente, días sucesivos, previsiblemente podréis repetirlo. El contacto con el fondo es un escrito o una melodía de alguien que lo escribe o lo compone con el fondo, oído o visto o leído por alguien que tiene el fondo muy propicio a resonar cuando oye a otro fondo. Eso es el contacto con el fondo. La resonancia de un fondo cuando ve, aprecia, valora o saborea la obra de otro fondo. No renunciéis al contacto a voluntad, buscadores, o bien os paráis
en el camino. El paso siguiente es el contacto a voluntad. Ya el tener un solo contacto ya es una señal de que sois muy plenos. Continuad, por tanto, en vuestro ascenso. Así como el pozo negro, si no sabéis lo que es y cuándo se va a dar, podríais ser no conscientes de que se ha dado, el contacto no. El contacto es como un tsunami. ¿Mm? Es un tsunami de arriba, es un tsunami de plenitud y por tanto no pasa desapercibido. Tenéis el primer contacto, conseguís el contacto a voluntad y además habéis puesto en marcha la mente superior, las dos cosas. Entonces vais a acercaros a la meseta y la meseta tiene un vestíbulo, lo que llamamos el vestíbulo. El vestíbulo es una época que dura semanas de sentirse todos los días bien, satisfecho o satisfecha de tu forma de ser. No te cambiarías por nadie del mundo. Tienes un gozo por dentro, un gozo no del estilo del gozo sin causa del contacto, sino de un gozo reposado, calmado, sereno, interno, que no provoca grandes cosas, pero que te asegura, que te hace sentirte bien, firme y bien dirigido. Eso es el vestíbulo. Y sin motivo concreto. Todo el día, todos los días. Del vestíbulo se podría no ser consciente si no supieras qué va a pasar. Y si no supieras qué condiciones tienen que darse para que pase, que es estar un poquito antes de la meseta. Viene luego el siguiente hito, que aquí le hemos llamado ver el monumento. Ver el monumento es daros cuenta de que ya estáis en la meseta. No os lo va a decir nadie. Tenéis que daros cuenta vosotros. ¿Cuándo se ve el monumento? Cuando uno ha estado y ha puesto, trabajando y ha puesto en marcha la mente superior. Y tiene la mente superior instalada como mente por defecto. Es decir, siempre. Cuando tiene el corazón superior instalado como corazón por defecto. Es decir, siempre. Lo que significa que tiene el contacto con el fondo a voluntad y que lo lleva ya tiempo haciendo así. Aparte de tener todo instalado, hace falta que estéis un tiempo para comprobar, para confirmar que la felicidad no os abandona, que sois felices en todo momento, pase lo que pase fuera, sin depender del exterior, que no tenéis mal genio nunca, que no perdéis los estribos nunca, que la mente superior os responde de inmediato. No hace falta consultarlo con la almohada y al día siguiente, no. La mente superior responde de inmediato. Y tenéis un contacto con el fondo diario o casi diario, porque lo hacéis cuando queréis. Entonces, un día te darás cuenta con certeza fundante, porque es un chivatazo o una respuesta, si has preguntado, de la mente superior, de que efectivamente has llegado a la meseta. Y esto es el mayor logro que puede tener un ser humano. Ya sabes lo que es certeza fundante, porque llevas tiempo, mucho tiempo, con la mente superior funcionándote diariamente. Entonces, es una certeza absoluta. No puede fallar. Ya estás en la meseta. Entonces ahora te falta formación. Antes de dar, tienes que formarte y saber lo que, a ser posible, muchos maestros antes que tú han enseñado y cómo lo han dicho, para poder tomar citas y poner ejemplos.
podría pensarse que esto es el no va más, pero todavía hay otra cosa más. Otra cosa que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, hablado no, se ha escrito algo en la literatura mística cristiana y supongo que de otras religiones. Lo que han dado en llamar el don de lágrimas. La única cosa concreta son las lágrimas. ¿eh? Vamos a ver qué es el don de lágrimas. Y en la Edad Media, en los monasterios, donde había monjes, y los monjes se morían en el monasterio, se dieron cuenta de que algún contado monje, ya muy viejecito, tenía la lágrima fácil y no necesitaban ni llorar, le salían las lágrimas solas, sin que ellos pudieran contenerlas. Ellos, los monjes jóvenes, los que le observaban al monje viejecito, no les pasaba eso, ni habían conocido a nadie que les pasara eso. Y esa persona lo respetaban porque era una persona de gran bondad, que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriente, que siempre estaba acogedor con todos. Nada lo alteraba. Y decían de él, es un santo. Por tanto, supusieron con su mentalidad entonces que el don de lágrimas era un don de Dios, una señal, un sello divino. Aquel hombre era un preferido de Dios. Bueno, efectivamente lo era, pero no era un don de Dios. Era un don de Dios a todos, pero que lo había conseguido él, por su forma de ser, por su evolución, por lo que había trabajado. Había seguido el camino basándose, Dios sabe en quién, Dios sabe en qué lectura, pero había llegado a la meseta y había estado tiempo en la meseta. El don de lágrimas es un contacto involuntario. No mandas cuando llega el gozo. No es que estés usando el portal, no lo buscas. ¿Cuándo sucede? Cuando algo que pasa en tu entorno te eleva a las alturas y alguien de allá es como si te pasara la mano por el hombro y te dijera, vamos a dar una vuelta. Y tú te fueras con él allá arriba, tu esencia se fuera con él a comunicarse, a participar en común de lo que se siente ahí arriba. No os extrañe si al gozo del don de lágrimas se le mezcla una cierta sensación de dolor. Es muy suave, pero hay como una carencia, como una nostalgia, tal vez por no estar allá, por darte cuenta, tu esencia que ya es muy perceptiva, se da cuenta de que tú estás aquí y no estás allá. ¿eh? Es un matiz, pero domina el gozo, domina la, lo que sabéis, lo que conocéis ya por el contacto con el fondo. Incluso, quizás el gozo en el don de lágrimas sea incluso superior al gozo del contacto, aunque es difícil distinguir y medir. Y eso se va a dar cuando lleves años en la meseta, porque en esos años algo harás, darás servicio, no te lo quedarás para ti solo, y darás servicio gratuito, sin cobrar nada a cambio y sin recibir nada a cambio. Y arriba se darán cuenta. Es un mérito, sin duda. Es una señal. No os forcéis a sentirlo. Llegará cuando se quiera, cuando quieran los de arriba. Y para eso tendrás que dar servicio, que es lo que todos tenéis que hacer. Bien, pues estos son los hitos, amigos buscadores. Que los disfrutéis,
que paséis por ellos. Ya sabéis cómo son. Y ahora vamos a dar las preguntas, a hacer las preguntas y respuestas que surjan. Life Lover decía, saludos profesor. Suga, buenas tardes, noches a todos y todas. Fernando y amigos buscadores y buscadoras. Miguel Ángel Medrano dice, para mí está claro y seguro el contacto con el fondo, dado con mi práctica. Lo difícil para mí es mi entorno, pues mi pareja requiere y absorbe mucho de mi tiempo. Cuesta encontrar espacio para mí. Bueno, todos, Miguel Ángel, todos, sin excepción, todo buscador va a tener problemas. Problemas en cercanías. Porque sería demasiado fácil que todo fuera de maravilla, todo fuera de color de rosa, todo el camino estuviera empedrado, ¿eh? Y con hojas de rosa para que tus pies no se lastimen. No, tenemos dificultades. Y ya sabes, lo hemos dicho aquí, lo de la cebolla, que la pareja es la principal dificultad, la más dura, la más difícil de vencer. Pero para un buscador que está ahí, no tiene que ser problema. Tendrás que conjugar la atención a ella, que se la debes, con la atención a tu evolución, que también es importante. Encontrar la solución, Miguel Ángel, encontrar la solución. Seguro. Y si no, pregúntaselo, no me acuerdo si la mente superior está dominada o no, pero pregúntaselo a los guías, que con los guías sí que seguro que tienes confianza. Pregúntaselo a los guías, ¿cómo hacer para resolver esa pega que te es, como dices, la principal, lo más difícil? Efectivamente, las personas del entorno muy cercano son las que resulta más difícil terminar de conquistar, el cómo comportarse. Dice Yule, me ha encantado y sorprendido el don de lágrimas. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Y es poco, poco tratado, poco comentado, poco explicado, porque es muy exclusivo, muy escaso. Requiere estar 10 o 20 años en la meseta y haber dado servicio. Esa es otra condición. No por estar allá y dedicarte a disfrutar, no. Un buscador no puede dedicarse solo a disfrutar. Se disfruta, pero también hay que dar. Hemos recibido y ahora nos toca dar. Y cuando se está en la meseta, toca dar. Ya digo, primero formarse. El tema de la formación, como aún lo veo un poco lejano, lo tenemos talleres de sobra para darlo. Yo aquí tengo cosas hechas en la red, que ya las pondré en un sitio especial para que podáis allá, pero tendrá que hacerse una biblioteca, ¿eh? Una biblioteca de maestros, porque llega un momento en que solo los maestros te interesan. Por eso, en Sofía Originals, en el camino, tenéis un artículo sobre el don de lágrimas. Echarle un vistazo. Yo no lo he mirado, la verdad. He preparado esto sin mirarlo. A lo mejor hay algún dato, algún detalle que no está explicado hoy. Dice Miguel Ángel Bernardo, sí, preguntaré a mis guías, efectivamente. Es lo más fácil, lo más directo, lo que está al alcance prácticamente de todo el mundo. Aunque no se haya instalado la mente superior,
pero incluso con las reglas y los círculos, los guías están al lado y están deseando, de forma que nadie mejor que ellos. Dice el tucán volador: todavía batallo con las reglas. Normal, tucán, tú eres muy joven, ¿eh? En el taller eres muy joven. Has llegado, como antes se decía, a la bendición final de la misa. Id en paz, ite misa es. Iros, ya se ha acabado. Bueno, pues has llegado al ite misa es. De forma que entonces, pues claro, estás bateando con las reglas. Pues ánimo y no desesperes. Y no tengas prisa. Y llega a cumplirlas al 90 o 95% antes de aumentar la tarea. Porque ya dijimos hace creo que dos talleres, que es lo más importante del camino. Es cuando os jugáis el futuro, cómo va a ser de rápido el paso por los hitos que hemos dicho hoy. Cómo va a ser de rápido la conquista de las capacidades superiores que están esperando, que son don divino para todos, pero que hay muy poca gente que se dedique a ellas. Entonces, lo bien que hagas las reglas y lo bien que te parezcas a la plenitud después de hacer reglas y círculos, te va a dar la velocidad a la que vas a conseguir todo lo demás, todo lo que te falta del camino, que es mucho. Y es lo más gratificante. Las reglas y los círculos son gratificantes, pero en pequeña escala, ¿eh? Porque es sentirte tú bien, pero te sientes bien con las capacidades inferiores. Y esas tienen un volumen, un registro muy limitado, muy discreto. Las capacidades superiores, por algo son superiores. Tienen mucho más eco, mucho más potencia. Y de cómo se cumplan las reglas y los círculos depende la velocidad a la que podrás poner en marcha las capacidades superiores. No entiendo muy bien, Tucán, lo que dices que, pero el contacto con el fondo se me facilita. Claro, cumpliendo las reglas, evidentemente el corazón superior está más cerca, pero tú como varón quizás le debas pegar primero a la mente superior, antes al contacto con el fondo o corazón superior, salvo que seas emocional puro o emocional predominante, en cuyo caso sí, te podrías dedicar al contacto con el fondo. Ya hablaremos de eso. Suga dice, las personas de edad avanzada entonces tienen o tendrían una más alta percepción de la esencia. Vamos a ver, Suga, por ser de edad avanzada, no. Hay viejitos que tienen muy mala leche. Hay viejecitos que solo, sí, ya te entiendo, que solo saben criticar. O hay viejecitos que solo saben hablar de cosas inútiles o poco útiles de cara a la evolución. O sea, que no es el tener muchos años. Indudablemente, con muchos años crece la experiencia y la mente inferior, pues, está más elaborada, ha trabajado más, ha visto más y es más, entre comillas, sabia. Sabia con sabiduría terrenal, ¿eh? De forma que no por ser de edad avanzada se percibe mejor la esencia. Hay que haberse dedicado a trabajar con la esencia cuando se es joven. Y si lo haces y consigues logros de capacidades superiores, entonces, cuando has practicado mucho las capacidades superiores, claro que tienes una gran percepción de las cosas de arriba, claro, pero es porque has trabajado años y años con las capacidades superiores y has practicado el servicio, que es el mejor, eh, el mejor fruto, el mejor trabajo, la mejor dedicación que os podéis dedicar en este mundo. Pero al que lo pida, ¿eh? Al que lo pida. Nada de salir al encuentro, nada de hacer proselitismo, no.
divulgar, pero de forma pasiva, siendo un dedo que señala a la luna. Los que tienen que conseguir la luna son los que están alrededor. Y tienen que pedirlo, y tienen que quererlo, y tienen que ser buscadores. Y ya sabéis que buscadores, como mucho, el 3%. Sí, ya te he entendido. Vale, pues me alegro de que esté claro. Creo que no me he dejado ninguna pregunta más. No. Bueno, quizás este tema, como os hablo de cosas que no habéis experimentado muchos de los que estáis aquí, pues 35, pues no da origen a muchas preguntas. No importa. Ahí queda, y más adelante ya surgirán preguntas sobre los hitos que os esperan a lo largo de la vida. No quería dejar de hablar del don de lágrimas porque es el tema menos conocido, el tema del que se habla menos. Es difícil encontrar en un sitio donde te hablen del don de lágrimas, porque hay muy poca literatura sobre ello, porque lo han experimentado muy pocos viejecitos. Bien, pues mira, hoy llegamos aquí al final del taller, cortito, no me importa. Nos veremos el próximo jueves. Hasta entonces.